Buenas noches a todos. Vamos a dar unos segundos o unos minutitos también para que se conecten más personas y en un momento empezamos. Bueno, yo creo que ahora sí vamos a iniciar. Buenas noches a todos. A nombre de Laboratorios Alfa Sigma les damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual Todo lo que el paciente con CUSI debería conocer. La plática tendrá una duración de 1 hora y contaremos con la participación de 3 especialistas con gran conocimiento del tema y cada uno abordará el tema desde su área de expertise. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes puedan ir escribiéndolas en el apartado que dice Q&A o a través del chat también, y al final trataremos de dar respuesta a la mayoría de ellas. Les recordamos también que todos los micrófonos y las cámaras estarán apagados para hacer más fluida la plática. Y bueno, pues voy a empezar por presentar a nuestro primer ponente. Él es el doctor Jesús Kazuo Yamamoto Furusho. Es médico especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopia. Es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, profesor del curso de alta especialidad en enfermedad inflamatoria intestinal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y primer presidente de la Pan American Crohn and Colitis Organization y actualmente labora en el Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y pues ahora sí, comenzamos. Sí, muchas gracias, Liliana, por la presentación. Buenas tardes a todos. Agradezco a Alfa Sigma y a todos los pacientes e invitados que se han conectado para pues esta plática que esperemos que sea de mucha utilidad. Yo voy a iniciar con los aspectos médicos de la parte de enfermedad inflamatoria intestinal. Como ustedes, bueno, ya habrán leído, la enfermedad inflamatoria intestinal es una patología que inflama el intestino de manera crónica y es una enfermedad desafortunadamente incurable. Puede afectar todo el tracto gastrointestinal, como pasa con la enfermedad de Crohn, que al igual afecta todas las capas del intestino, o bien la otra variante es la colitis ulcerosa crónica idiopática, la cual afecta a la mucosa y submucosa a nivel del colon y recto. Hay un tercer subtipo que es la colitis indeterminada, que es la coexistencia de datos a nivel de la pieza de patología, es decir, del colon, cuando ya los pacientes fueron sometidos a una cirugía, y esto es habitualmente por refractariedad al tratamiento médico. Dentro de la epidemiología es muy importante conocer en este primer estudio realizado en el instituto que, bueno, es importante notar que en este estudio de 20 años, a partir de mediados de los 90, se incrementó la referencia de pacientes con CUSI al instituto, pero es también importante destacar en el mismo hospital como en este periodo de 30 años, en los últimos 15 años, también se cuadruplicó el diagnóstico, la referencia de pacientes con enfermedad de Crohn de 20 a 80, así como también en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS,
Ellos tenían en el periodo del 96 al 2003 aproximadamente 12 pacientes, los cuales se fueron prácticamente a 46 del periodo 2004 al 2011. Esto habla de un incremento pues, en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn en 2 hospitales de tercer nivel en la Ciudad de México. Este es un estudio realizado en el instituto, en donde podemos ver que la frecuencia de colitis indeterminada fue del 9% en pacientes mexicanos sometidos a colectomía, y destaca, bueno, aquí importantemente que son pacientes jóvenes que tienen afectado la gran parte del colon y habitualmente pues hacen alguna complicación como es el megacolon tóxico y obviamente son refractarios al tratamiento. El año pasado se publicó un estudio epidemiológico a nivel nacional de diversos hospitales que prácticamente abarcó pacientes de los 32 estados, en donde se observó tanto en los 3 grupos etarios, niños, adultos y adultos jóvenes, como el predominio es franco de la colitis ulcerosa crónica idiopática o CUSI sobre la enfermedad de Crohn, prácticamente de 4-1 en los 3 grupos etarios, siendo menos frecuente, como ya es bien sabido, pues la colitis indeterminada, que fue aquí del 5%. En este mismo estudio es importante destacar que los hombres y las mujeres se afectan por igual en las 3 enfermedades y también en los 3 grupos etarios, tanto en niños, en adultos mayores y en adultos. Es importante conocer que, bueno, esta enfermedad es diagnosticada más frecuentemente entre los 20 a 50 años de edad. Dentro de este mismo estudio, se encontró que los pacientes con enfermedad de Crohn, la localización más frecuente era que estaba afectado el ilion terminal y el colon, y en el caso de los pacientes con CUSI, pues tenían afectado la totalidad del colon, que le llamamos pancolitis, seguida de la proctosimoiditis, que es el que está afectado el recto y el sigmoides, y al último la colitis izquierda, que llega a afectar hasta el colon descendente. En este mismo estudio se evaluó la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal, y vean cómo del 2000 al 2015 hubo un incremento prácticamente de 4 veces más la incidencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando se agrupa por CUSI, también hubo un incremento de 4 veces en la incidencia de CUSI y también para la enfermedad de Crohn. En relación a la prevalencia, pues la prevalencia es de 1.83 por 100,000 habitantes en general para la enfermedad inflamatoria intestinal, para la CUSI es de 1.45 por 100,000 y para la enfermedad de Crohn menos frecuente de 0.34 por 100,000 personas. Hay otro estudio que acaba de ser publicado este año por parte de nosotros, en donde también se observa un incremento importante en los egresos hospitalarios, principalmente, pues ustedes pueden ver aquí de enfermedad inflamatoria intestinal, pero siendo más frecuente CUSI sobre la enfermedad de Crohn. Cuando vemos esta distribución de los egresos hospitalarios, ustedes pueden ver en azul oscuro los estados en donde hay mayor frecuencia de egresos hospitalarios, que destacan los estados del norte del país, algunos del centro y Veracruz como parte del sureste. En este mismo estudio se observa que, bueno, la mayoría de los pacientes se encuentran entre los 15 y 64 años de edad, tanto para CUSI y para la enfermedad de Crohn es un poco menos pronunciado, de los 15 a los 64 años, pero siendo el mayor pico entre los 15 y 44 años. Aquí les muestro los principales estados, destacando la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, dado que, bueno, la concentración poblacional es mucho más alta, pues seguida de pues, estados del norte del país y algunos del centro. Otro estudio que también se publicó este año, pues habla de manera puntual la carga de enfermedad inflamatoria en el 2015. Ya en este estudio se obtuvieron datos de la base de datos de diversos sectores de salud, IMSS, Secretaría de Salud, Pemex y el sector privado,
en donde pues realmente también destaca que hay la tasa, por ejemplo, de pacientes hospitalizados en Crohn es alrededor de 0,54 por 100.000 habitantes y para CUSI alrededor de 1,8 pacientes por 100.000 al año. Y es importante destacar que como también es una enfermedad que causa la muerte, vean la mortalidad de 0,52 por 100.000 o de 0,61, dependiendo si es hombre o mujer, y en CUSI destaca hasta 4,3 o 3,15. Entonces, es importante notar que es una enfermedad que puede causar la muerte en los pacientes cuando no son diagnosticados y tratados de manera oportuna. Aquí, por ejemplo, les destaco igual los grupos etarios, destacando, al igual que en otros estudios, pues la mayoría de los pacientes son diagnosticados y hospitalizados entre los 20 y 40, 50 años de edad. Ya después hay un segundo pico entre los 60 y 69 años. Y de acuerdo al grado de actividad, pues ustedes pueden apreciar que en Crohn la mayoría, la mitad son actividad leve, pero vean, hasta un 40% son actividad moderada, un 11% grave, y para la CUSI, pues la mitad de ellos tienen una actividad leve, 30% una actividad moderada y un 17% una actividad grave. Dentro de la etiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, bueno, sabemos que es una enfermedad multifactorial, en donde intervienen factores genéticos, inmunológicos y ambientales, y dentro de los ambientales últimamente se le ha dado importancia también a los cambios en la microbiota. Existen diversos, digamos, factores ambientales en donde se ha relacionado la actividad física, el antecedente de apendicectomía, el tabaquismo, que en Crohn predispone a la enfermedad y protege para CUSI, el estrés, la deficiencia de vitamina B, el exceso de la higiene también ha condicionado un aumento de la enfermedad, la dieta que hablará la doctora Pilar sobre la influencia en el desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal, alteraciones en el sueño, medicamentos como antiinflamatorios no esteroideos y anticonceptivos orales específicamente para Crohn este último, las alteraciones de microbioma y la susceptibilidad genética. Dentro de la susceptibilidad genética, bueno, se ha postulado un genoma para la enfermedad de Crohn y otro para la CUSI, y ustedes pueden ver, a la fecha hay más de pues 250 losis asociados para ambas enfermedades y se pueden localizar prácticamente en todos los cromosomas, se han descrito al menos un gen. Es importante que para el diagnóstico de esta enfermedad, pues los pacientes acudan al médico y sea idealmente al médico especialista, gastroenterólogo, porque bueno, muchos de los pacientes cursan con diarrea crónica, es decir, evacuaciones diarreicas con moco, sangre, a veces hay la presencia de esfuerzo para evacuar, ganas de seguir evacuando, después pueden tener dolor abdominal, pérdida de peso, fiebre, o tener incluso manifestaciones fuera del intestino como articulaciones, piel, hígado, ojos y a nivel del sistema óseo. Entonces, siempre es muy importante considerar que pues, si el paciente tiene viajes recientes o alguna intolerancia a algún alimento o que si ha tenido consumo de ciertos medicamentos, porque bueno, esos pueden ser algunos factores precipitantes. Y como nosotros como médicos siempre hacemos una evaluación en cuanto a la exploración física, que no tengan datos de anemia o datos de que haya alguna complicación por la enfermedad o alguna manifestación extraintestinal. Y es muy importante pues la evaluación a nivel del ano, ¿no? Porque eso específicamente en pacientes con Crohn que pueden desarrollar fístulas. Habitualmente solicitamos estos estudios de laboratorio que incluyen biometría hemática, grados de función hepática, reactantes de fase aguda que hablan de inflamación a nivel de la sangre como la velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y bueno, obviamente también la cinética de hierro para ver si hay deficiencia de este oligoelemento. Es muy importante también evaluar con un marcador a nivel de las heces que se llama calprotectina, que habitualmente ahora últimamente se hacen por muchos laboratorios, y también descartar algún proceso infeccioso descartando parásitos, bacterias o incluso Clostridium difficile que habitualmente puede estar asociado
a la enfermedad o hacerlo como un diagnóstico diferencial. La calprotectina fecal, como les comento, es un marcador de inflamación en la popó, en la cual pues se ha evaluado en diferentes padecimientos intestinales, pero básicamente vean cómo se encuentra incrementado en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tanto Crohn como CUSI, a diferencia de otras patologías, incluyendo el síndrome de intestino irritable, en donde realmente no elevan de manera importante este marcador fecal, por eso es muy importante en la evaluación de los pacientes. En cuanto al aspecto endoscópico, bueno, se caracteriza por una inflamación importante, pérdida del patrón vascular, sangrado, el desarrollo de pólipos y erosiones o úlceras. Y es importante destacar que en la enfermedad de Crohn afectan todas las capas y se manifiesta por estas úlceras serpiginosas alargadas de tipo aftoide que se caracteriza por alternar zonas normales de la mucosa. Es importante también tomar en cuenta estudios radiológicos, específicamente en la enfermedad de Crohn, como la enterotomografía o enterorresonancia, las cuales nos ayudan a detectar complicaciones fuera del intestino, como el desarrollo de fístulas o abscesos, que son colecciones de pus, o bien también nos confirma el involucro de todas las capas del intestino, que es característico de la enfermedad de Crohn. Obviamente la parte de patología es muy importante y habitualmente hay un infiltrado linfoplasmocitario, que le llaman más como plasmocitosis basal. Puede haber la inflamación de estas criptas, que le llaman criptiditis, la presencia de polimorfos nucleares, que son células del sistema inmunitario que están dentro de estas criptas, se llaman abscesos de criptas. También hay distorsión de la arquitectura de estas glándulas y la disminución en la producción de moco, y esto son características de pacientes con CUSI, en donde nada más va a estar afectada la mucosa o a lo mucho la submucosa. A diferencia de la enfermedad de Crohn, que afecta a todas las capas, lo más característico es que hubiera la presencia de un granuloma epitelioide, como ustedes pueden ver aquí. Sin embargo, bueno, hay otras características. El granuloma no se encuentra más que en el 40% de las piezas de intestino o menos del 10% en una biopsia endoscópica. Entonces, hay que basarse en otras características como las que les muestro aquí: inflamación crónica, hiperplasia neural, alteración también en la arquitectura de las criptas, agregados de células del sistema inmunológico, que son otras características que el patólogo describe. Entonces, ¿qué hay que hacer de manera específica? Nosotros tenemos que modificar el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto no solamente se basa en la resolución de síntomas, sino también en evitar el daño estructural, el tratar manifestaciones fuera del intestino y evitar el desarrollo de neoplasias, específicamente cáncer de colon, en pacientes con CUSI ya de larga evolución o Crohn colónico. También tenemos que reducir las cirugías y hospitalizaciones, ya que estas deterioran la calidad de vida de la mayoría de los pacientes, y esto pues también tendríamos que reducir la discapacidad en los mismos pacientes. Entonces, sí, antes solamente uno se basaba en cuanto a los síntomas. Sin embargo, pues también tenemos que evaluar otros objetivos, como la inflamación de la mucosa a través de la endoscopía, la inflamación transmural a través de los estudios de radiología y la inflamación histológica a través de las biopsias tomadas por colonoscopía. Entonces, estos son objetivos muy importantes que debemos de alcanzar en los pacientes con el fin de mantener una remisión. Remisión quiere decir que la enfermedad está apagada desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de laboratorios, desde el punto de vista de imagen y desde el punto de vista patológico o a nivel de las biopsias. Para ello, pues siempre debemos definir un objetivo de tratamiento, y no solamente es la mejoría de los síntomas, sino la normalización en la calidad de vida, normalización en los marcadores sanguíneos y fecales, la mejoría en cuanto endoscópica, que se cicatrizan las úlceras, que mejora la inflamación por los estudios de radiología, a través de las biopsias, o sea que disminuye o desaparece la inflamación, y obviamente evitar la toxicidad de los diversos tratamientos. Y es por eso que los pacientes deben de acudir de manera cotidiana para el seguimiento de su enfermedad. Aunque ellos se pueden sentir muy bien, a veces el tratamiento, pues la tolerancia al tratamiento puede ir cambiando a lo largo del tiempo, y es muy importante que también
se hagan sus estudios, porque pues considerable, pues optimiza el tratamiento. A veces los pacientes se sienten bien y ya los estudios de laboratorio, especialmente la calprotectina, ya se empieza a elevar, lo cual pues eso traduce que la enfermedad se va a activar. Y obviamente hay que identificar a los pacientes que tienen datos de mal pronóstico y darle una estrategia mucho más agresiva con el fin de evitar progresión y discapacidad por la enfermedad. Entonces, como les acabo de comentar, tenemos que evaluar desde el punto de vista clínico, laboratorial, endoscópico, por imagen e histopatológico a los pacientes. Ya finalmente les quiero comentar que dentro del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, vean cómo hay una pirámide y bueno, la base del tratamiento, que es la mayoría de los pacientes, sobre todo con CUSI, usan 5-aminosalicilatos. Aquí les pongo que hay una presentación MMX, la cual permite que se administre una sola vez al día el medicamento y esto evita que el paciente tenga que estar tomando 2 o 3 tomas al día y mejora mucho la adherencia al tratamiento y esto asegura sobre todo su liberación a lo largo de todo el colon. Pero también hay esteroides no absorbibles que tienen esta misma tecnología MMX que a diferencia de los esteroides sistémicos no crean todos esos eventos adversos. Y obviamente pues otros tratamientos como inmunomoduladores y la terapia biológica, que bueno, eso ya está reservado para pacientes los cuales no responden al tratamiento convencional, que es la base de esta pirámide, y pues hay que a veces progresarlos a una terapia biológica, considerando cada paciente, no todos los pacientes son candidatos a terapia biológica, y va a depender también si es CUSI o Crohn, la necesidad de iniciar cualquiera de estas terapias. Ya finalmente, comentarles que, bueno, a todos los pacientes que la adherencia al tratamiento es muy importante. Nosotros validamos el año pasado un cuestionario para adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y aproximadamente el 60% tenían adherencia al medicamento vía oral y obviamente había mayor adherencia al tratamiento biológico porque bueno, tenían que acudir al hospital para su aplicación. Pero esto de la adherencia, como les comentaba, depende mucho del número de tomas al día y obviamente hay mayor apego entre menos tomas que existan al día. Es decir, si hay, como les comentaba, la mesalazina MMX que toman una vez al día o la budesonida MMX, pues es mucho más cómodo para pacientes, sobre todo jóvenes o personas que están trabajando que no pueden llevarse sus pastillas. Entonces, la adherencia al tratamiento es la base para que el paciente se mantenga en remisión, es decir, con la enfermedad inactiva, y esto conlleva a disminución en las complicaciones de la enfermedad. Obviamente la suspensión o la poca adherencia al tratamiento médico se asocia a recaídas con un aumento en las hospitalizaciones y cirugías. Entonces, ya para finalizar, pues la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad o entidad crónica incurable que afecta a la calidad de vida. La incidencia y prevalencia en nuestro país ha incrementado en los últimos años. Hay avances importantes en la etiopatogenia y tenemos diversos métodos para el diagnóstico y sobre todo seguimiento de estos pacientes. Las metas de tratamiento han evolucionado y sin embargo, bueno, también los tratamientos, ahora contamos con terapia biológica y nuevos tratamientos que también mejoran los desenlaces en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Y como les comentaba, la adherencia a cualquiera de los tratamientos es fundamental para el mejor control y los mejores desenlaces clínicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor, por toda esta información que nos acaba de compartir. Y bueno, ahora yo quisiera presentar a la doctora María del Pilar Milke García. Ella es nutrióloga certificada, tiene un doctorado en medicina interna por la Universidad Autónoma de Barcelona, es expresidente de la Asociación Mexicana de Nutriología, editora de 8 libros de temas relacionados con la nutrición en gastroenterología y actualmente ocupa la dirección de nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias, doctora, y adelante. Gracias, Liliana. Muchas gracias por la invitación y también indirectamente al doctor Jesús Kazuo por su recomendación
Es un médico a quien yo admiro mucho y de quien he aprendido también muchísimo. Les voy a compartir esta presentación que realmente es en términos sumamente sencillos. A ver, no sé si ya todos alcanzan a verla. Sí, ya sé. Perfecto, doctora. Muy bien. Me voy a borrar de acá. Bueno. El aspecto de la alimentación en la enfermedad inflamatoria intestinal es importantísimo. Si pensamos que todo lo que vamos a comer se digiere y se tiene que absorber por el intestino, el hecho de tener un intestino que está enfermo nos va a complicar muchísimo la alimentación y la nutrición y, por supuesto, los síntomas, como veremos más adelante. Y entonces la dieta tiene mucho que ver con que el paciente mejore y bueno, voy a tratar de ser clara y de ser puntual en algunos aspectos. Como el doctor Kazuo comentaba, la enfermedad inflamatoria intestinal puede ser enfermedad de Crohn, como ven en la imagen de la izquierda, que realmente afecta a todas las capas que tiene todo el tubo digestivo tiene 4 capas. Y en la enfermedad de Crohn se afecta en cualquier órgano, desde la boca hasta el ano, en la primera, segunda, tercera y hasta la 4ª capa. Y la colitis ulcerosa que vemos a la izquierda nada más va a afectar el colon. Entonces es una inflamación de cualquier sección de tubo digestivo y de la mucosa colónica, y que, como también comentaba el doctor, tiene su parte genética, su componente genético, algunos factores ambientales como la alimentación, que puede ser una alimentación que la favorezca o favorezca la enfermedad, o al revés, que la disminuya, y una respuesta inmune que no está bien regulada. Y bueno, se comenta de esta hipótesis de la higiene, de los niñitos que juegan con tierra y estos parásitos, estos huevecillos. Y entonces el hecho de que en México tengamos parasitosis, creo que el doctor Kazuo está de acuerdo conmigo, que eso hace que los niños tengan un intestino, o genéticamente nosotros tengamos también un intestino que reacciona mejor a algunos cambios en el sistema inmunológico. Y entonces justamente el tener una mejor respuesta inmunológica va a hacer que el intestino no se afecte por todos estos factores ambientales, los dietéticos, el tomar tantos antibióticos, una microbiota intestinal que no es la correcta, digamos. Y justamente el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en la parte genética no podemos hacer tanto. Evidentemente el doctor Kazuo es el experto en esta área, pero sí comentará de algunas cosas que se podrían hacer. Esto ya a nivel de los médicos, ¿no? En cuanto a la respuesta inmune, justamente los medicamentos son los que regulan todo esto, los que hacen que disminuya, y también la parte clínica es la que lo maneja los médicos, como el doctor Kazuo. Y finalmente los factores ambientales somos los nutriólogos los que podemos más o menos regular esto con una buena alimentación, y es de lo que les voy a hablar. La dieta nunca va a causar enfermedad inflamatoria intestinal. Tiene que haber, como les comentaba, una respuesta inmunológica desregulada, y tiene que también haber una genética. Pero hay algunos factores relacionados que, cuando una persona tiene ya una carga genética, ya lo tienen sus papás, sus abuelitos, sus hermanos, sus tíos, sus primos. Entonces hay algunos factores que epidemiológicamente se ha visto que protegen de esta enfermedad. Y eso es, por ejemplo, cuando un niñito que tiene toda esta carga genética le dan lactancia materna, lo puede proteger. Y también los ácidos grasos de cadena corta. En cambio, aumenta el riesgo de presentarse la enfermedad cuando en estas personas predispuestas hay una alimentación que es muy alta en grasas, falta la fibra dietética, faltan frutas y verduras por el poder antioxidante que tienen, y se cree que la leche de vaca. Por lo tanto, la lactancia es muy importante, y la lactancia justamente va a hacer que se desarrolle bien esa mucosa intestinal, incluso el calostro, esa secreción que se da en los primeros días de nacido el bebé, es una secreción amarilla muy cargada de sustancias inmunogénicas, y entonces va a proteger al bebito de desarrollar esta enfermedad, y va a mejorar su sistema inmunológico, y va a prevenir también estas infecciones gastrointestinales, el calostro y también la leche materna.
Entonces, en esta enfermedad inflamatoria intestinal hay mucha desnutrición. ¿Por qué? Porque hay una menor ingestión de alimentos, porque hay muchas pérdidas gastrointestinales en un intestino que está, pues el pobre está muy afectado. Hay una menor absorción de nutrimentos, hay alteraciones metabólicas, aumento de requerimiento de muchos de ellos, aumenta la necesidad de energía, de proteínas, etcétera. Y también el tratamiento, por qué no decirlo, los medicamentos y la cirugía pueden llegar a afectar el estado de nutrición. Tienen algunos efectos secundarios que, por supuesto, son mucho menores que los efectos benéficos que se consiguen a través de los medicamentos y de la misma cirugía, que es muchas veces necesaria y es inaplazable. La desnutrición se debe a una menor ingestión, en términos rápidos, las pérdidas gastrointestinales y una menor absorción de nutrimentos se debe justamente a esto. Arriba vamos a ver un intestino que tiene una mucosa normal. El intestino tiene unos pelitos que se llaman vellosidades, que tienen una cierta longitud y cada uno de esos deditos que ustedes ven tiene a su vez muchos pelitos mucho más finos que son las microvellosidades. Entonces, cuando la enfermedad inflamatoria intestinal afecta al intestino, estas vellosidades se encogen, se aplanan, ¿no? Se destruyen y se inflaman. Eso es lo que vemos en la biopsia de abajo. Hay mucho infiltrado inflamatorio y se destruye toda esta capacidad. Esta toalla que es el intestino ya no puede absorber como una toalla el agua y ya no absorbe muchas cosas. Entonces, ese es un grave problema de esta enfermedad. Y en cambio, pues van a haber mucha diarrea y diarrea con sangre. Se van a perder muchos nutrimentos porque no se absorbe correctamente y porque además se pierde sangre. Las alteraciones metabólicas que produce la enfermedad, como en cualquier otra enfermedad inflamatoria, por ejemplo, la artritis reumatoide, el cáncer, es que va a aumentar el gasto energético. Una persona que debería consumir 1.800 kilocalorías, cuando está en una fase activa puede requerir 2.000, 2.500. Imagínense que no tenga hambre y que encima esté gastando más organismo. Es como tener la mecha encendida, es como tener una caldera muy caliente encendida. Esa es la inflamación. Entonces va a gastar mucho más energía y proteínas que se van a quemar, se van a oxidar para mantener al organismo. En muchas proteínas que nosotros consumimos van a servir para formar unas proteínas de defensa en vez de reparar nuestros tejidos que están muy inflamados, muy afectados y destruidos, ¿no? Entonces aumentan esas demandas energéticas y de oxidación de grasa. Entonces, pues hay un desbalance, como ven en esta balanza, ¿no? Y también hay un aumento de requerimientos, como les comentaba, por la inflamación, porque el organismo está más susceptible a infecciones, como decía el doctor Kazuo, de estos abscesos, de estas bolsitas de pus, que son colecciones de células de leucocitos y con material digerido y todo. Entonces, estas infecciones van a aumentar el gasto energético. Y también la cirugía. Siempre una cirugía va a aumentar los requerimientos porque necesita reparar todos esos tejidos que fueron cortados, que fueron cosidos, etcétera, ¿no? Y finalmente, también el tratamiento, como les comentaba, sea medicamentos, sea como comprimidos, tabletas, pastillas y las inyecciones, por ejemplo, o las mismas cirugías, van a hacer que se desnutra la persona. Imagínense ustedes que si ven la ilustración de abajo, que le van a cortar una gran parte de intestino, mucho de lo que se podía absorber ya no se va a absorber. Se llega a adaptar, pero ya no es lo mismo. Se puede incluso quitar algunas secciones importantes, el estómago tan importante, ¿no? Esto en casos pues muy raros de enfermedad de Crohn que afecta el estómago, pero esto pues es algo raro, pero sí les quiero decir que por esto causa desnutrición. Y además de una menor ingestión, porque el paciente puede estar deprimido por el diagnóstico, esto muy al principio, sobre todo también la inflamación causa anorexia. En la fase activa, los pacientes no tienen hambre. Luego también hay dietas inadecuadas, dietas que
que las ven en revistas, que no van con nutriólogos especializados o van con un homeópata, etcétera. El ayuno de las pruebas en el hospital, por ejemplo, que lo mantienen mucho tiempo en ayuno, o que él mismo se mantiene en ayuno por no tener síntomas, como diarrea, dolor abdominal y náusea y vómito, prefieren no comer. Y también que pueden haber algunas alteraciones del gusto y del olfato por medicamentos. Entonces, pues no se les antoja comer, están deprimidos, etcétera. Las pérdidas gastrointestinales, como les comentaba, sobre todo intestinales, porque el intestino está seriamente afectado, van a producir diarrea porque no se va a absorber lo que comemos y lo que no se absorbe hace que tengamos diarrea. Va a haber hemorragia porque esa es la característica de la enfermedad y enteropatía perdedora de proteínas. Nosotros en el intestino, todas las células que ven allí que les decía que son las que son de toallita, que tienen a su vez más pelitos, este epitelio, está muy juntito, muy juntito. Pero en la enfermedad inflamatoria intestinal, estas uniones estrechas se abren y entonces pueden entrar microorganismos y se altera todo el tejido que está abajo, y eso causando más inflamación. Además, como a la hora de que está afectado ese segmento o que lo tienen que resecar, lo tienen que extraer quirúrgicamente, pues va a disminuir la superficie de absorción. Y luego también las fístulas. Las fístulas es cuando se abre el tubo digestivo y se escapa material, y las resecciones que cortan, y también el asa ciega, cuando se opera, como ustedes ven en la ilustración de abajo, y se deja una parte del intestino que no pasa comida por allí, esa parte forma muchos microorganismos que no necesariamente son buenos, ¿no? Y tampoco se absorbe por esa asa ciega que se produce quirúrgicamente. Entonces, también hay algunos medicamentos que producen algunos efectos en algunos nutrimentos y aumentan el requerimiento de los mismos. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento dietético en la enfermedad inflamatoria intestinal? Es mejorar la ingestión. Hay que ver en cuanto a los alimentos dos partes interesantes. Una es, se tienen que consumir alimentos específicos. Hay alimentos mágicos para disminuir, quitar, combatir esta enfermedad. Se tienen que evitar algunos alimentos porque nos hacen daño. Y en cuanto a los suplementos, se pueden suplementar nutrimentos por deficiencia. Por ejemplo, cuando este medicamento o por esta hemorragia se pierde hierro, ¿se puede o no se puede dar hierro, ácido fólico, vitamina B12? Eso es interesante para darlo de más en la dieta, ¿no? Se pueden dar probióticos, que son como suplementos, y también prebióticos, que es fibra. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Para mejorar la ingestión, para que comamos más, lo que se recomienda y para que caiga menos pesada la alimentación es dividir la dieta en vez de en 2 o 3 comidas en más comidas. Desayuno, colación matutina, comida, colación vespertina y cena. Eso es lo ideal. Comer como pajarito varias veces al día, más de 3 veces al día. Y luego también para mejorar la ingestión, pues que los alimentos pues sean del gusto del paciente, que coloridos, que sea una dieta completa, variada, equilibrada, etcétera. Y bueno, todo lo de equilibrada, completa y etcétera, pues lo pueden dejar en manos de nutriólogos esto. ¿Qué alimentos son recomendables? Desde el punto de vista dietético o nutrimental. Dietético quiere decir ya los alimentos presentados en la mesa, y nutrimentalmente es como las causas, lo que contienen los alimentos. Entonces, dietéticamente, como los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen diarrea, podríamos decir, bueno, hay que dar alimentos cuando tienen diarrea, como el puré de manzana, plátano, pan tostado, pasta, arroz cocido, para disminuir la diarrea, porque estos alimentos tienen pectinas, tienen almidones que hacen que disminuya la diarrea. Hay que dar abundantes líquidos por todo lo que se perdió a través de esta diarrea y evitar bebidas azucaradas, dulces, caramelos, mermeladas, alimentos muy osmóticos que hacen que tengan más diarrea. Eso es lo que hay que evitar. Y para el dolor abdominal, una dieta suave
suave en consistencia como purés, frutita y verdura cocida o enlatada. Y bueno, hay veces que se dice que la verdura cruda, por ejemplo, un brócoli crudo, ¿no? Es mucho mejor consumirlo cocido y aún así también hay ciertas restricciones de algunos alimentos y ya verán por qué más adelante. Y también hay que evitar los irritantes, es decir, las especias, las grasas en alta cantidad, el alcohol y el café en según qué pacientes, ¿no? ¿Qué alimentos son los recomendables? Nutrimentalmente hablando, no de la dieta, no del plato, no. Nutrimentalmente, eh, los alimentos antioxidantes y alimentos antiinflamatorios, porque el doctor Casuo no les explicó, porque no viene al cuento para pacientes, todos los mecanismos de inflamación y de oxidación que se tienen que evitar. Entonces, créanmelo que la dieta necesita ser alta en antioxidantes. ¿Qué son antioxidantes? Todas las vitaminas como vitamina C, vitamina E, vitamina A, que se encuentran generalmente en verduras y también en frutas. Y el selenio, por ejemplo, y el zinc también. Y alimentos antiinflamatorios. Los ácidos grasos omega 3 tan famosos de la chía, de la linaza, del salmón. Y el mejor ejemplo de esto es la dieta mediterránea, que uno dice, bueno, me voy a tener que ir a vivir a Barcelona, a Italia, pues ojalá, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Allí hay un aguacate abajo. ¿Por qué? Porque es un ácido graso monoinsaturado que también lo contiene la dieta mediterránea. Podemos nosotros adaptar la dieta mediterránea a la dieta mexicana y esto significa incluir abundantes frutas y verduras, licopenos que son antioxidantes, algo de vinito tinto, pero bueno, en la enfermedad inflamatoria no necesariamente, pues eso, fruta, verdura, las leguminosas, pero en poca cantidad por el efecto que tienen de gases. Eso es la dieta mediterránea que se puede mexicanizar. Y en cuanto a la suplementación, ¿hace falta o no? Bueno, en la enfermedad inflamatoria intestinal, por la pérdida de sangre, por esta diarrea muy acuosa y sanguinolenta, se pierde hierro, ácido fólico y vitamina B12. Y también por la malabsorción, porque el intestino no tiene esa capacidad, está muy afectado, está muy roto la mucosa del intestino. Tampoco se absorbe bien el calcio ni la vitamina D. Entonces, por eso, de hecho, nosotros tenemos un protocolo para dar vitamina D y ver si disminuye la inflamación. El hecho de que un paciente no absorba calcio y vitamina D va a producir lo que vemos hasta abajo a la derecha, osteoporosis. Y también el hecho de que disminuye el ácido fólico, lo que va a dar es hiperhomocisteinemia, este término horroroso que es, bueno, aumenta una sustancia en la sangre que se llama homocisteína y esto produce infartos. Por eso hay un señor que se está cogiendo el pecho. Y finalmente, pues el caso de la anemia. Es lógico que si uno pierde sangre va a tener anemia, pero con un buen médico como el doctor Casubo, por ejemplo, que yo le echo muchas porras, esto todo lo debe también tratar, no solo la inflamación, y a la hora de corregir la inflamación va a mejorar todo esto, pero también se tiene que ver si se tiene que mejorar esto a través de tratamientos. Desde luego, la parte de la dieta la podemos hacer nosotros, y es una suplementación de esto. A mí, yo prefiero con alimentos como veremos más adelante, pero también se puede con suplementos, con tabletas, ¿no? de vitaminas y de nutrimentos inorgánicos. La glutamina podría tener un efecto, los ácidos grasos de cadena corta a nivel hospitalario y los probióticos de los que hablaremos. ¿Cuáles son las fuentes de hierro? Pues estas, pues las espinacas, las nueces, los huevos, la carne. Las fuentes de ácido fólico viene de folla, viene de hoja, ¿no? Entonces las hojas verdes, pero también las almendras, el brócoli, todo esto lo contiene. Y de calcio y vitamina D. De calcio, bueno, la leche es, la verdad, la mejor fuente de calcio de la naturaleza y los lácteos, el brócoli también, pero el más absorbible es el de la leche, ¿no? Y las nueces también, y vitamina D hay muy poca en la naturaleza ciertamente y se le agrega a la leche y hay hongos shiitake y hay otras fuentes, pero por eso muchas veces se necesita suplementación con tabletas. Entonces, desde el punto de vista de, ahora, vamos a, ¿qué evitamos? Vamos a ver, ¿qué dimos? Bueno, eso es lo que yo recomendaría dar. ¿Y qué es lo que mejor evitamos?
bueno, hay que evitar ciertas componentes de la dieta para evitar el daño en la mucosa y para evitar también los síntomas. Para evitar el daño en la mucosa, realmente ya lo dijimos, alimentos que causan todo el contrario, inflamación y oxidación. Es esta la dieta contraria a la dieta mediterránea, que es, pues es el alcohol, es las grasas saturadas, todo bien frito, un exceso de carne, poquita fruta y verdura, muy poquita, ¿no? Mucha grasa, eso es lo que causa inflamación. Como les comentaba, el alcohol es bien oxidante. Y desde el punto de vista para evitar síntomas, no solo lo bioquímico, toda esa parte de nutrimentos, sino también los síntomas, que es lo que más les importa a ustedes, que no les duela su pancita. ¿Qué hay que evitar? FODMAPs, ya veremos qué es, lactosa. La fibra dietética, bueno, pues tiene su papel, pero hay que ajustarla según la fase de la enfermedad. Los probióticos, alimentos fritos o grasosos, esos siempre desaconsejados. Alimentos condimentados para evitar los síntomas, eso hasta ustedes lo saben, no se los tengo que decir. Café y bebidas con cafeína, jugos, bebidas carbonatadas y dulces. Y finalmente, como yo les decía, el alcohol, no desde el punto de vista bioquímico, sino también desde los síntomas. El alcohol les va a producir síntomas, entonces mejor evítelo. ¿Qué son FODMAPs? Recientemente, hace 15 años más o menos, en Australia sobre todo, se describió una dieta baja en FODMAPs para síndrome de intestino irritable y también para enfermedad inflamatoria intestinal porque disminuyen los síntomas generalmente de diarrea, de distensión y de dolor abdominal. ¿Por qué? Porque son componentes de los alimentos que se fermentan. A la hora de fermentarse, se inflan o producen diarrea, como los oligosacáridos. ¿Qué es esa palabrota? Pues son, por ejemplo, lo que contienen los frijoles. ¿Quién no ha comido frijoles y habas en gran cantidad y están como globo de Cantoya? Disacáridos, ¿como cuáles? Como la leche, como la lactosa de la leche, o tomar mucho azúcar de caña, por ejemplo. Monosacáridos también, la fructosa que se encuentra en muchos productos industrializados, y los polioles, que son todos los endulzantes de productos para diabético. Por ejemplo, el xilitol, el maltitol, el sorbitol que encuentran en las ciruelas pasas. Generalmente yo no recomiendo mucho la dieta FODMAP porque luego falta mucha fibra en la dieta. Incluso ya se está viendo, ya hay muchos detractores de la dieta baja en FODMAP. Pero ciertamente sí hay que evitar algunos alimentos para evitar los síntomas cuando los tienen. Entonces, también un componente de los FODMAP, como habíamos dicho, la lactosa de la leche, justamente en los enfermos con enfermedad de Crohn, si el intestino delgado, que es donde se produce la lactasa, que es una tijerita, esta tijerita que ven allí, que es una nube rarísima, una nube azul y morada, bueno, esa es una enzima, es una tijerita que corta la lactasa de la leche, es un disacárido. Ya no les puse más fotos porque se iban a enfotar. Pero bueno, la lactosa es un disacárido que si no tenemos la enzima, lleva abajo en el intestino grueso y produce muchos síntomas. Entonces, la gente que es intolerante al principio, estos pacientes que ya lo eran cuando no estaba activa la enfermedad, probablemente sí tengan que dejar los lácteos. Pero aquí les tengo 3 opciones. Lo primero es evitar consumir leche y lácteos. Muerto el perro, se acaba la rabia. Listo, ¿no? Sin embargo, la leche y los lácteos tienen una gran cantidad de proteínas de muy buena calidad, muy absorbibles, tienen mucho calcio, muchas vitaminas, mucha riboflavina. ¿Qué es lo que se recomienda? O consumirlos deslactosados, que los hay mucho en el mercado, o si no, con lactasa, que les comentaba. Es esta enzima, que hay de muchas marcas, por ejemplo, que la puse al revés para no entrar en conflicto de interés. Y entonces esto va a hacer que sí digiramos bien la leche. Este es todo un tema en la enfermedad inflamatoria intestinal. En la enfermedad de Crohn, las personas que tienen afectado el intestino delgado muy probablemente no la vayan a tolerar. Y en la enfermedad de CUSI, la colitis ulcerosa, pues allí sí la podrían llegar a tolerar.
Finalmente, los probióticos es un tema muy de moda en muchas enfermedades y en la enfermedad inflamatoria intestinal más, porque en el intestino delgado y en el intestino, sobre todo el grueso, viven miles de millones de pequeños microorganismos que tienen una función importantísima en el intestino y en el organismo en general. Nos protegen de muchísimas enfermedades, producen algunas sustancias que son benéficas, previenen el ataque de de unas bacterias que son malas para el organismo. Entonces, el dar probióticos son la microbiota que tenemos, pero es cuando la tomamos en suficiente cantidad y que va a ejercer efectos benéficos cuando se consume en cantidades suficientes. Entonces, el epitelio normal, es decir, la mucosa del intestino normal, es como la parte rosa. Y en la enfermedad inflamatoria intestinal está muy alterada. Entonces, muy alterada y como les decía, estas uniones estrechas también ya no son estrechas, ya están bien abiertas esas puertas, ¿no? Entonces se cuela cualquier cantidad de bichos, ¿no? Y de hecho es uno de los mecanismos que se cree que por eso se dan probióticos. Y bueno, a manera muy gráfica, ¿no? Vamos a tratar de mantener un equilibrio de mayor cantidad de buenas por una menor cantidad de las bacterias que son malas. Ese es el efecto de dar probióticos. Y bueno, pues eso es casi todo en cuanto a la dieta, pero les pueden surgir tres preguntas importantes, ¿no? La alimentación en CUSI y la enfermedad de Crohn. Sí que son diferentes. La verdad es que sí hay más desnutrición en enfermedad de Crohn. Sin embargo, en la colitis ulcerosa activa, en el megacolon tóxico, es muy inflamatoria la reacción. Los pacientes se desnutren muchísimo y se puede requerir nutrición parenteral total por la vena. Y la enfermedad de Crohn también muchas veces, cuando hay fístulas, cuando tienen que ir cortando segmentos y segmentos del tubo digestivo, a veces uno acaba con el intestino muy corto, ¿no? Entonces se requiere nutrición parenteral total, que ese es otro asunto. Alimentación en remisión o en activación de la enfermedad. Cuando está en remisión, prácticamente el paciente puede comer lo que quiera, pero como les comento, lo mejor es que sea una dieta tipo mediterráneo, sana y que sea que el paciente trate de recuperar su peso, de mejorar el músculo, etcétera. Y cuando se activa la enfermedad, pues se puede requerir incluso apoyo nutrición en ello, ¿no? O sea, nutrición enteral por sonda o nutrición parenteral. Y es muy importante la higiene alimentaria por el dato que les comentaba. Son ustedes pacientes que tienen algo de inmunosupresión por los medicamentos que toman. Son pacientes que no está el intestino íntegro mientras no remita la enfermedad. Entonces, muchos bichitos se pueden colar, por ejemplo, ¿no? Y si en una persona sana nos hace daño a unos tacos de la esquina que están muy, muy sucios, muy mal cocinados, la salsa, las salsas son las peores, eso sí, pues entonces se tiene que evitar. Es muy importante la higiene alimentaria. Entonces, bueno, eso es todo y yo espero sus preguntas con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. No, ¿de qué? Las preguntas pueden irlas haciendo a través del chat o en la sección que dice Q&A y al final trataremos de dar respuesta a todas. Bueno, y ahora voy a presentar al doctor Mario César García Alanís. Él es especialista en psiquiatría, es investigador principal y coinvestigador en diversos protocolos dentro del área de enfermedad inflamatoria intestinal. Es profesor de la carrera médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM, profesor asociado de posgrado en psiquiatría del Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano y actualmente es psiquiatra de enlace en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, esperando que este tiempo que compartamos pues sea de mucha utilidad para ustedes. Me voy a permitir compartirles la presentación. Bueno, esto me va a tratar de detener en algunos puntos que considero de gran relevancia que ustedes como pacientes con CUSI
deben de conocer en relación a la salud mental y particularmente a los aspectos de algunos trastornos mentales. Como ya bien han escuchado a lo largo de las 2 primeras presentaciones, pues la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad crónica, el CUSI en este caso, que quisiera destacar que implica que el paciente, que ustedes realicen cambios amplios en varios aspectos de la vida, como ya escucharon, en la toma de medicamentos, en su tipo de alimentación y en la calidad de la misma, que invariablemente, resultado de los síntomas intestinales o extraintestinales, estas manifestaciones pueden alterar las rutinas diarias y las actividades cotidianas que ustedes se desempeñan y que invariablemente implica ajustes no solo a nivel individual, no solo en ustedes, sino a nivel familiar, incluso social o laboral. Como ya escucharon, el impacto que tiene esta enfermedad pues es elevada y es resultado de varias condiciones. Una de ellas es debido a la cronicidad, esto es al tiempo que dura, al ser una enfermedad crónica, que hasta el momento no hay una cura como tal, a la presencia de diferentes síntomas, particularmente la fatiga, la diarrea y el dolor abdominal, al curso mismo que tiene la enfermedad, con periodos de recaída y periodos de remisión, al efecto adverso que puede tener algunos tratamientos, ya sea farmacológicos o quirúrgicos, y que, como ya escucharon, pues puede representar una alta mortalidad o morbilidad en algunos casos. Resultado de todo esto, es muy frecuente que los pacientes con CUSI puedan cursar a lo largo de la evolución de su enfermedad con síntomas psiquiátricos. Y de los síntomas psiquiátricos o condiciones psiquiátricas más frecuentemente identificadas en esta entidad clínica son los síntomas de depresión o los trastornos depresivos y los síntomas de ansiedad o algunos trastornos de ansiedad. Como ustedes pueden observar en la parte de arriba, los pacientes con CUSI presentan síntomas de depresión, esto es tristeza, alteraciones en el sueño, alteraciones en la concentración, en la motivación, en el interés, en el disfrute de las actividades, hasta en el 16%, casi 17% de los pacientes. Pero quisiera recalcar que particularmente es casi 2 de cada 5 pacientes durante la fase de actividad de la enfermedad que pueden presentar esos síntomas, lo comparamos con el 16% durante la remisión. Sabemos muy bien que el estar tristes o tener fatiga o tener problemas del sueño, por tener problemas del apetito, no hacen una depresión, porque esos mismos síntomas pueden ser resultado de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, como ya lo han escuchado. El tener una depresión, esto es ya resultado de la evaluación por algún experto en salud mental, se ha identificado hasta en el 15% de los pacientes. Si analizamos los síntomas de ansiedad, se ha identificado de manera global en el 35%, es 1 de cada 3 pacientes a lo largo de su enfermedad va a cursar o va a presentar síntomas de ansiedad y particularmente es mucho más alto durante la fase de actividad de la misma. Como ustedes se dan cuenta, prácticamente el doble, 2 de cada 3 pacientes pueden presentar síntomas de ansiedad durante la fase activa, comparado con 1 de cada 3 durante la fase de remisión. Aquí se presentan algunos trastornos mentales de ansiedad que por cuestiones de tiempo no dará tiempo a hablar de esto, pero quisiera comentarles que dentro de los trastornos más importantes de ansiedad que pueden presentar los pacientes con CUSI es el trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es esto? Es un trastorno de ansiedad, el más frecuente a nivel mundial, que afecta a todos los grupos etarios, hombres, mujeres, de todas las características socioeconómicas, y que se caracteriza por la presencia de ansiedad, anticipación. Esa anticipación generalmente prevén situaciones negativas, adversas, que les cuesta trabajo manejar y que eso condiciona alteraciones en la concentración, en el sueño, en la energía, en la motivación. Todo el tiempo se sienten tensos y les es muy difícil relajarse, incluso cuando no hay una situación estresante, que se ha identificado hasta en el 20% de los pacientes con CUSI. Pero sabemos muy bien que no solo la ansiedad y la depresión son los síntomas emocionales, psiquiátricos o de salud mental que pueden presentar los pacientes con CUSI. Se han identificado alteraciones en la alimentación, identificados como alteraciones o conductas alimentarias poco adaptativas o que puedan incluso cumplir criterios para un trastorno de la alimentación, alteraciones en el sueño, ¿no? Alteraciones o problemas con el consumo de alcohol, como ya escucharon en la presentación previa,
el impacto negativo en todos los aspectos que tiene el alcohol en la salud intestinal y, por supuesto, en la salud física y mental en lo general. El consumo de tabaco, otros trastornos como es el estrés postraumático, otros trastornos de ansiedad, la presencia de diversos síntomas somáticos que no pueden ser explicados totalmente por la enfermedad inflamatoria, y algo que ha tomado gran importancia en los últimos años, que es la presencia de fatiga. Esta presencia ya sea de fatiga física, esto es poca energía, donde se agota rápidamente esta energía, o fatiga mental, esto es esta pereza mental de no querer pensar, no querer esforzarse para desarrollar algunas situaciones mentales, que también impacta de una gran manera a los pacientes con CUSI. En relación a esto de la fatiga que les comentaba, prácticamente se ha visto que del 44 al 86% de los pacientes durante la fase activa pueden presentar esta fatiga, ya sea física o mental, o ambas, y es prácticamente la mitad de la cifra previa durante la inactividad. Hay diferentes factores o diferentes características que se han identificado que pueden favorecer la presencia de esta fatiga, que es particularmente en las mujeres, particularmente cuando hay un estrés psicológico elevado, cuando se acompaña de alteraciones en el sueño, particularmente el insomnio entendido como una dificultad para conciliar el sueño, esto es, nos vamos a la cama a dormir con sueño y pasan más de 20 minutos y ya no podemos conciliar el sueño, el sueño se nos espantó. Eso es un insomnio inicial o una dificultad para conciliar el sueño. Tenemos otro insomnio que es que nos despertamos muy temprano por la mañana. Vamos a pensar que nuestro horario de despertar es a las 8 de la mañana y resulta que a las 4 de la mañana nos despertamos sin razón aparente o derivado de alguna molestia física y ya no podemos volver a dormirnos. O nos estamos despertando en el transcurso de la madrugada y esos despertares duran más de 20 minutos. Eso sería un insomnio intermedio o un insomnio final en el primer ejemplo que les puse. Obviamente es más elevado cuando el paciente se encuentra deprimido, cuando tiene preocupaciones diversas por cuestiones económicas, sociales, familiares, de pareja o de cualquier índole. Y obviamente, particularmente cuando esas preocupaciones son derivadas de la enfermedad o del curso que puede tener su enfermedad en ese momento. Aquí les pongo una imagen simplemente a manera de resumen de todos los aspectos de salud mental que pueden presentarse a lo largo del curso de la enfermedad. Ya vimos que la enfermedad representa una fuente de estrés para los pacientes por muchas características que ya han escuchado, que puede impactar de manera negativa la salud mental, que es una enfermedad crónica, que implica el consumo de medicamentos, muchas veces más de un medicamento, más de una vez al día, que invariablemente tiene repercusiones económicas, laborales, en el funcionamiento familiar, en el funcionamiento social, que impacta en el estigma, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de esto, como ya vimos en el sueño, ya sea un insomnio o, por el contrario, un sueño excesivo, a pesar de haber dormido una cantidad apropiada, pues tenemos sueño y tenemos que dormir durante el día. Otro de los aspectos que ha tomado relevancia es la sexualidad y la intimidad y la salud sexual de estos pacientes, que es igual de relevante que cualquier otro. Aspectos relacionados con la reproducción, cambios en la imagen corporal, resultado de cirugías, de desnutrición o de algunos otros aspectos. Ya vimos la alimentación que claramente nos ha explicado la doctora Mielke sobre todos los aspectos que tienen. Y obviamente impacta en el resultado de una pérdida de la salud. Entonces, todos estos pueden coexistir, estar en algún momento o irse presentando a lo largo de la evolución de la enfermedad. Y lamentablemente todo eso tiene un resultado, un impacto negativo en la morbilidad, en la mortalidad, y lamentablemente afecta la calidad de vida y el funcionamiento de las personas. En relación a esto del estigma, el estigma es, si lo pudiéramos poner de una manera, es una marca. Es una marca, es una señal que tiene una connotación negativa. Esto es, anticipamos y tenemos creencias y actitudes negativas hacia algo. Esto sería una actitud o un pensamiento negativo hacia la misma enfermedad o lo relacionado con ella. Hay varios tipos de estigma que pueden coexistir. Uno de ellos es el estigma externalizado, que se ha identificado hasta en el 84% de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, no solo pacientes con CUSI. Y esto se manifiesta como sentirse diferentes,
sentirse desacreditados, tener pena o vergüenza y temor a los síntomas gastrointestinales. Esto es, tener incontinencia, gases, recurrencia en el patrón de las evacuaciones, limitación en nuestra alimentación por pena a tener molestias o síntomas gastrointestinales, y eso sería el estigma externalizada. Por otro lado, tenemos el estigma internalizada, que es lo que nosotros percibimos y nos autoetiquetamos. Y esto impacta en la aceptación de la enfermedad y obviamente puede repercutir en un aislamiento, ya sea familiar, personal, social, laboral o académico. Y hay otro tipo de estigma que son las conductas que tienen las personas hacia los pacientes con CUSI, en este caso casi siempre de tipo laboral, en donde existe una discriminación o una serie de rechazos hacia ellos, lo cual pues puede agravar la salud mental de estos pacientes. Lamentablemente el estigma, cualquiera de estas variedades, puede repercutir en el individuo de varias maneras y dar como resultado la presencia de depresión, de ansiedad, de aislamiento, un pobre funcionamiento, restricción en la confidencialidad, afección en la calidad de vida, lamentablemente repercutir en la adherencia terapéutica, tanto en el tratamiento farmacológico como no farmacológico, y con ello, como ya vieron, impactar de manera negativa el curso y el pronóstico de la enfermedad y afectar el autocuidado en relación al estilo de vida saludable que debemos de llevar, como ya se ha comentado. Y también se ha asociado con la presencia de dolor abdominal más difícil de controlar y con una intensidad de la fatiga mucho más alta. Pero diferentes situaciones propias del tratamiento de la enfermedad puede condicionar o derivar en síntomas psicosociales o síntomas psicológicos. En esta tabla se presentan los más frecuentes o reportados y los mejor caracterizados. El tratamiento con algunos esteroides puede condicionar como tal síntomas psicológicos, la presencia de un estoma, la presencia de enfermedad perianal, particularmente con vergüenza, con afección sexual y con cambios en la imagen corporal, y la presencia de otros síntomas físicos con algunos síntomas psicológicos, como ustedes pueden observar. Lamentablemente, la presencia de estos síntomas psicológicos tienen una repercusión negativa, no solo en la adherencia, como ya vimos, en una menor calidad de vida, sino se ha visto asociada con la presencia de recaídas. Esto es un paciente que está estable en su enfermedad inflamatoria intestinal, que puede presentar depresión o ansiedad, es un factor que puede favorecer la aparición de una recaída, ya sea de manera directa, derivado del mal cuidado de su salud, mal cuidado de la enfermedad, o se han postulado algunos otros mecanismos biológicos, ¿no? Poco caracterizados hasta el momento. O también repercute, como habíamos comentado, en la presencia de dolor abdominal y un dolor abdominal que muchas veces pues, se sospecha que pudiera ser actividad de la enfermedad y que se descarta, lo cual puede llevar a los pacientes a tomar una mayor cantidad de medicamentos, lamentablemente en muchos casos analgésicos, que pueden tener un efecto negativo sobre la enfermedad, un mayor número de visitas a urgencias o mayor número de visitas con algunos médicos para tratar de descartar la presencia de actividad o la presencia de alguna otra comorbilidad, ¿no? Como ustedes también se dan cuenta, pues hay alteraciones en la imagen corporal, hay problemas financieros que pueden ser resultado de toda la enfermedad y todos los cambios que se derivan de esto, cambios en la dinámica familiar. Muchas veces estos cambios pueden provocar cambios en los roles familiares. Esto es, si el padre, la madre, el proveedor, el trabajador es el enfermo y derivado de sus síntomas o del curso de su enfermedad ya no le permite cumplir con estas funciones, otra persona en la familia debe de sustituirlo. Y con ello, pues, modificar la dinámica de la familia y los planes que tenían programados en cada uno de ellos. Y como ya hemos comentado, pues pueden devenir problemas laborales, con todas las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse de la pérdida o de la inestabilidad de nuestro trabajo. Lo cual, cualquiera de estas o la combinación, pueden ser factores o son factores que generan ansiedad y depresión en la mayoría de los pacientes. Una pregunta que yo quisiera contestar es, ya vimos que dentro de los síntomas psicológicos y psiquiátricos más frecuentemente identificados son dos, la depresión y la ansiedad. Entonces, es importante que ustedes sepan cómo determinar o cómo saber si tienen depresión y ansiedad. Y esas son las preguntas que trataremos de contestar.
Para esto, primero quisiera definir un punto que es la salud mental. Se define como un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida. Esto implica no solo su enfermedad, sino cualquier otra adversidad a la cual se pueda estar enfrentando. Es consciente de sus propias capacidades físicas, emocionales y psicológicas y puede trabajar de forma productiva en cualquiera de sus actividades que desempeñen. No necesariamente es un trabajo remunerado. Y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, a su familia y a su grupo social. Eso es estar en buena salud mental. Y como ya vimos, la presencia de cualquiera de los síntomas antes mencionados pueden resultar en una afección en la salud mental y limitar cualquiera de estas funciones. Algo que quisiera recalcar es que sin salud mental no hay salud, porque la salud mental es un componente fundamental de la salud física. Entonces, así como hay que cuidar la salud física, en este caso, controlar la enfermedad, tener una adecuada alimentación, es también pertinente tener una adecuada salud mental y es por ello que reconozco la importancia de este tema el día de hoy. Algo muy importante es que la salud mental no es cosa de locos. Lamentablemente, muchas veces se percibe de esa manera, lo cual limita y restringe a los pacientes a abrirse y a buscar atención o a recibirla. Y más que nada, la salud mental es cosa de todos, cosas que nos implica a todos los participantes del día de hoy. El primer resultado, el primer punto de que vamos a tratar de responder es que es la depresión. Para esto me permití desarrollarles un video que ahorita vamos a poner, que abarca los puntos más relevantes sobre la depresión. Pero primero hay que determinar qué es la depresión, que es un conjunto de molestias emocionales como tristeza constante, pérdida del placer, esto es pérdida de la capacidad de disfrutar o del interés en cosas que normalmente nos interesaban y disfrutábamos, disminución en la motivación para realizar actividades, las actividades que tengamos que realizar, las cuales en su conjunto duran al menos 2 semanas y que obviamente afectan la vida cotidiana y que dentro de esta vida cotidiana puede afectar el cuidado de la salud, en este caso el cuidado de la colitis ulcerativa. Y disminuyen la funcionalidad global dependiendo de la cronicidad y la gravedad de esta depresión. Ya entrando entonces a esto, quisiera presentarles este video que desarrollé, que se titula Hablemos de la depresión y que espero que les sea de mucha utilidad. Hoy vamos a hablar de un fenómeno que cada vez es más prevalente y que lamentablemente no a todas las personas les gusta hablar de ello. Hablemos de depresión. La depresión es un trastorno mental muy frecuente. Afecta a 1 de cada 6 personas a lo largo de la vida. Algunas de las características clínicas principales que van a aquejar a las personas que experimentan esta condición van a ser tristeza, pérdida de interés o de placer, especialmente en actividades que previamente uno disfrutaba, la aparición de sentimientos de culpa o de falta de autoestima, problemas para concentrarse en las actividades cotidianas, la sensación de fatiga o de falta de energía, trastornos del sueño y del apetito e incluso pensamientos suicidas. La depresión afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales, así como también a personas de todos los países. Es decir, a la depresión no le importa quién eres ni de dónde eres. Cualquiera puede ser víctima de ella. Usted, sus amigos, su familia y su comunidad en general. La depresión provoca angustia mental e interfiere con la capacidad de llevar a cabo incluso las tareas más sencillas. Esto, como se imaginará, puede tener efectos nefastos sobre las relaciones con la familia, los amigos e incluso en la capacidad de ganarse la vida. Existen muchos mitos en torno a la depresión. La depresión no es real, es pereza, solamente su imaginación. La realidad, sin embargo, es que la depresión es una enfermedad del cerebro y no son pocas las causas que van a generar un desequilibrio. Hablamos
de causas genéticas, de acontecimientos estresantes, medicamentos e incluso otras enfermedades. Algunos otros mitos versan en que la depresión va a mejorar por sí sola o que el tratamiento no es eficaz. Sin embargo, la mayoría de las personas afectadas por depresión van a requerir de un tratamiento médico, pues sin este, la depresión puede durar meses o inclusive años. Antiguamente también se pensaba que los niños no tenían depresión y que solamente las personas que estaban muy deprimidas o que llegaban a pensar en el suicidio requerían tratamiento. La realidad, sin embargo, es que la depresión puede presentarse en cualquier grupo étnico, edad, sexo o clase social, y que los medicamentos van a ayudar a aliviar los síntomas e incluso a eliminar los síntomas de depresión. La depresión no es un signo de debilidad, pero pocos se animan a hablar de ella, y la situación solamente va a empeorar cuando el estigma va de la mano de la depresión. Pese a todo, la buena noticia es que la depresión es tratable. Entonces, ¿qué puede hacer uno si cree que está deprimido? En primera instancia, si sabe de alguien que tenga depresión, escúchelo. Si es usted quien sufre de depresión, le invito a dar el primer paso. Solicite ayuda profesional. Recuerde que puede sentirse mejor si recibe la ayuda adecuada. No se aísle. Mantenga el contacto con amigos y familiares y siga realizando actividades que le gustaban cuando se encontraba bien. Haga ejercicio regularmente, incluso si se trata de dar un pequeño paseo. Mantenga hábitos regulares de alimentación y de sueño y evite o limite la ingesta de alcohol y absténgase de consumir drogas. Y lo más importante, si usted tiene pensamientos suicidas, pida ayuda a alguien inmediatamente. Bueno, con este video concluyo la presentación, esperando que haya sido de su utilidad. Entonces, creo que quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, doctor. Y a los tres doctores, muchas gracias por sus aportaciones. Hay muchísimas preguntas. Voy a empezar pues por las que recibimos al principio y hay algunas que se repiten. Trataré de ser como concisa porque hay muchísimas. Aquí dice, ¿se puede decir que en México la enfermedad es considerada como enfermedad rara? ¿Entraría en esa categoría? Bueno, pues de acuerdo a la incidencia y prevalencia en nuestro país, todavía entra como una enfermedad rara, aunque pues raro a veces es difícil de decirlo, dado que bueno, pues es una enfermedad que cada vez va aumentando más su frecuencia. Pero desde el punto de vista estricto epidemiológico, todavía podría considerarse rara. Ok, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, en pacientes con CUSI en remisión, ¿cada cuánto se recomienda la colonoscopia? Bueno, realmente la indicación de la colonoscopía va en relación a la búsqueda de displasia y cáncer colorectal y básicamente se basa en los años de evolución de la enfermedad, es decir, y la extensión de la misma. O sea, pacientes que tienen afectado todo el colon y que tienen más de 8 años de evolución son candidatos a ir a un estudio colonoscópico de seguimiento, aunque estén en remisión. Pacientes que tienen coexistencia de CUSI con colangitis esclerosante primaria deben de ir a colonoscopía para búsqueda de displasia y también cáncer de manera anual. Y obviamente pacientes que tienen antecedentes de cáncer de colon,
que han estado con enfermedad persistentemente activa, pues son otros pacientes que van a realización de colonoscopia. Cuando está afectado nada más el colon izquierdo, pues se recomienda que sea a partir de los 12 años del inicio de síntomas. Pero realmente lo ideal es que un paciente vaya a una colonoscopia cuando esté en remisión. Okay. Hay varias preguntas relacionadas con este tema. Dice, ¿qué tan probable es que se desarrolle cáncer cuando las personas tienen o tenemos CUSI? La verdad es que la frecuencia de cáncer es baja, es muy baja o poco frecuente en nuestro país, es alrededor menos del 1%, al menos en la serie del instituto. Y recientemente en otras series publicadas en otros hospitales se ha visto que realmente la frecuencia es muy baja de desarrollo de cáncer. ¿Cuáles son los factores que puedan propiciar el desarrollo de cáncer? Que un paciente esté persistentemente con actividad debido a que no se tome los medicamentos. La mesalazina tiene un efecto quimio de prevención, entonces es importante que, a pesar de que es un medicamento que mantenga la enfermedad apagada, también tiene un efecto protector para el desarrollo de displasia y cáncer. Entonces, pues sí es muy importante, como mencionaba, la adherencia y con el fin de disminuir el riesgo de desarrollo de cáncer en los pacientes. Ok, muchas gracias. Hay aquí otra pregunta que dice, ¿todo paciente con el tratamiento médico adecuado puede alcanzar la remisión o remisión de síntomas? Sí, efectivamente, cada paciente varía de acuerdo a su respuesta a los diferentes tratamientos. No todos los pacientes responden a veces a una terapia, incluso a veces hay que escalar a 2 o 3 terapias, pero una vez que se alcanza la remisión son pacientes que la pueden mantener por largo tiempo, siempre y cuando pues se apeguen al tratamiento, no lo suspendan, no sigan con sus consultas frecuentes y se hagan sus estudios con el fin de pues optimizar cualquier tratamiento que tengan cuando lleguen a presentar una recaída. ¿Por qué? Porque cuando tienen una reactivación de la enfermedad, lo más frecuente es que suspendieron el tratamiento o que tienen algún proceso infeccioso asociado o bien que están tomando algún medicamento como antiinflamatorios que puedan estar reactivando la enfermedad. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿la ingesta de mesalazina por tiempo prolongado, al ser un antiinflamatorio, provoca algún tipo de efecto secundario como gastritis, reflujo, etcétera? Pues realmente aquí el punto es de que ya una vez que el paciente tolera la mesalazina, realmente es raro que tenga intolerancia años después de estarla tomando. Lo importante no es de que agudice el reflujo ni gastritis. Realmente, pues cada paciente es diferente. Hay pacientes que son muy susceptibles al desarrollo de gastritis. Entonces, pues sí hay que a veces protegerlos con inhibidores de ácido. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes lo toleran. Sí hay que estar al pendiente cuando uno inicia mesalazina, porque pueden desarrollar algunos efectos adversos, principalmente a nivel renal, como una nefritis intersticial, es decir, que se inflama el riñón debido a una reacción al medicamento. Entonces, por eso hay que vigilar la función renal al inicio de cada uno de sus tratamientos, pero en general es muy raro que llegue a producir un efecto adverso grave que tenga que suspenderse el tratamiento. Bueno, aquí hay otra pregunta que creo que es para la doctora. Dice, mientras está en remisión, ¿es necesario tomar vitaminas o consumir suplementos? Yo diría que no. Normalmente depende del estado de nutrición del paciente. Si es un paciente que estuvo con mucha actividad durante mucho tiempo y comió mal encima, pues probablemente sí. Lo importante es evaluar el estado de nutrición en forma periódica por una persona especialista. El estado de nutrición son parámetros antropométricos de peso, de talla, de composición corporal, es decir, grasa, cantidad de músculo. Luego también los bioquímicos de sangre, cómo está la albúmina, cómo están algunas vitaminas que a veces se miden, todos los parámetros hemáticos de hemoglobina, de
de eritrocitos, etcétera, ¿no? Y luego los dietéticos, ver realmente si el paciente está consumiendo lo que debe consumir. Esto se calcula, lo debe hacer un nutriólogo especializado. Y a partir de allí es cuando uno puede decir, puede o no requerir suplementos. En general, para pacientes de gastroenterología, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal y cirrosis, se antoja sí dar un suplemento. Y probablemente esto es que no sea en exceso, que no sea de 3, 4 tabletas de suplemento, ¿no? Sino una tableta al día no pasa nada y uno trata de esta forma de evitar o trata de suplir un poquito estas deficiencias. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cómo se podría diferenciar la fatiga mental de una depresión? ¿Cómo? Aquí sí hay dos puntos. Uno, la fatiga es un síntoma que puede ser considerado como una entidad individual, pero también puede ser considerado un síntoma de depresión. Si la fatiga se acompaña de tristeza, pérdida del interés, el placer, problemas del sueño, problemas del apetito, problemas de la concentración, pensamientos de desesperanza o pérdida del interés y la esperanza, duran por más de 2 semanas y limitan el funcionamiento, se puede considerar que esa fatiga forma parte de la depresión. Si no están el resto de los síntomas y solo la fatiga, entonces se podría considerar que es fatiga, aunque sí hay que buscar que no sea resultado de un problema nutricional, un problema de actividad de la enfermedad u otra entidad como tal. Esa sería la explicación. Ok, muchas gracias. ¿Es posible no volver a tener una recaída de CUSI durante el resto de mi vida? Sí, eso es muy difícil asegurar debido a que la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad heterogénea. Entonces, tiene 4 diferentes cursos clínicos. Obviamente, pues, un 50% de ellos, de los pacientes, pues sí pueden debutar con una recaída y estar a lo largo del tiempo, muchos años bien. Sin embargo, la otra mitad de pacientes pueden estar con recaídas frecuentes o poco comunes, pero es difícil asegurar que un paciente va a estar de por vida en remisión. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son los síntomas de alerta que nos indique que tenemos que hospitalizarnos? Bueno, pues principalmente dolor abdominal intenso, fiebre, evacuaciones pues por arriba de 10 evacuaciones al día, todas con moco, sangre, debilidad, datos de deshidratación, ¿no? Mucosas secas, estar muy pálido, con la frecuencia cardíaca elevada, pues todo esto indica que es un paciente que tiene una actividad grave y hay que hospitalizar. Aquí hay varias preguntas que dicen si pueden dar como recomendaciones o cómo se debe abordar la enfermedad en mujeres embarazadas. Pues bueno, aquí es muy importante. Si la persona no tiene enfermedad inflamatoria intestinal y se quiere embarazar, lo ideal es que la enfermedad esté apagada o en remisión para que se pueda embarazar y tenga un curso benigno durante su embarazo y le vaya bien tanto a ella como al bebé. Es difícil o poco frecuente que una mujer embarazada le llegue a dar o se llegue a diagnosticar de enfermedad de Crohn o de CUSI durante el embarazo, a menos que haya sido una paciente que ya tenía síntomas previo a embarazarse, dado que pues el embarazo tiene un efecto modulador o inmunoregulador y habitualmente pues lo que hace con el sistema inmunológico es que lo regula hacia la baja y no lo incrementa para que favorezca que se presente algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que dice, generalmente me da mucha hambre durante todo el día. ¿Eso se considera como ansiedad o es algo nutricional? Doctor García. Claro. Sí, la alimentación o el hambre depende de muchos factores, como seguramente ahorita comentará la doctora Pilar,
Uno de estos factores que puede incrementar el apetito, sí, efectivamente es la ansiedad. Muchas veces hay una condición que se llama comer emocional. Esto es ante una situación estresante o ante una emoción desagradable como la ansiedad, el estrés o la tristeza. Muchas personas pueden recurrir a la ingesta de alimentos, particularmente con altos en azúcares refinados, pastelillos, dulces, chocolates, refrescos, con la intención o de regular y de disminuir esta ansiedad o este estado afectivo displacentero. Entonces, sí convendría evaluar qué es lo que precipita este apetito, ¿no? Si es en el contexto de ansiedad y con el objetivo de disminuir este estado displacentero, o es resultado de otra condición que puede ser completamente fuera de un contexto psiquiátrico. No sé si quisiera ampliar, doctora Pilar. Bueno, realmente uno puede llegar o sea, la sensación de hambre y de apetito son diferentes. El hambre es una necesidad biológica, donde sí hay señales de que disminuye la glucosa, que el estómago sí siente que está vacío, y el antojo es diferente, el apetito, ¿no? Entonces, es muy difícil en realidad en personas sanas y pues más en enfermas distinguir esto. Y muchas veces también la sensación de hambre o de apetito están afectadas por el estado de ánimo y por el miedo de comer. Entonces es muy complejo decir como por qué pasa esto, ¿no? Ciertamente cuando uno se siente bien, positivo y está más contento, muchas veces tiene más apetito y probablemente tenga más hambre, porque la inflamación disminuye mucho el hambre, esa necesidad fisiológica. Entonces, bueno, pues no hay más que comer en forma prudente. Es algo difícil, no es algo bien inespecífico, pero no. O sea, esto depende mucho del estado de ánimo, del estado de nutrición de la persona y sobre todo del estado clínico de la persona, si está con enfermedad activa o no. Muchas gracias a los dos. Aquí hay una pregunta que también se repitió bastante. Creo que hay algunas dudas respecto a si se puede o no se puede tomar leche en este padecimiento. ¿O Sí, qué? efectivamente me ven los ojitos que van para un lado y para el otro. Estoy tratando de contestar los questions and answers y en el chat también estoy anotando algunas cosas. La leche no es un alimento indispensable, es un alimento conveniente. De las leches vegetales, malas llamadas leches, porque leche es la secreción de la glándula mamaria de un mamífero, entonces no es tanto como leche. Pero esas bebidas que se parecen a la leche, las vegetales no tienen ni de chiste la cantidad de proteínas y su calidad, y ni el calcio que tienen, ni la forma de absorberse, ni muchísimas otras cosas. Entonces la leche siempre, lo mejor es la leche de vaca. La leche puede ser deslactosada y aún en personas que no la toleran bien, entonces se toma lactasa. Y es un alimento conveniente, no es indispensable. Yo la verdad es que siempre lo recomiendo. Y entonces, en enfermedad inflamatoria intestinal, en Crohn depende del segmento que esté afectado. En CUSI puede tomarse, de hecho publicamos un estudio que el doctor Cazulo sabe con el doctor Uscanga, donde vimos que realmente los pacientes con colitis ulcerosa, que no eran intolerantes a la lactosa, podrían seguir tolerando la lactosa. Pero esto es muy individual, depende de cada paciente, depende de la actividad de la enfermedad y eso, ¿no? Entonces, en caso de que le produzca diarrea, en ese caso deslactosados o tomarlo con lactasa, que es una enzima que se consigue en la farmacia y se tiene que tomar en el primer momento, en el primer bocado, en el primer sorbo de leche, se toma 9,000 unidades de esa enzima. Yo es lo que siempre recomiendo. Eso en cuanto a leche. A la doctora le quisieran consultar sobre la tolerancia del gluten en pacientes con CUSI. Este es todo un tema, si lo ven en Questions and Answers ya lo contesté, pero realmente el gluten sí se ve que si una persona es celíaca, ni hablar, y sí puede darse, rarísima vez, lo sabrá más el doctor Kazuo,
que una persona que tenga enfermedad inflamatoria intestinal además tenga enfermedad celíaca seria, pero muy, muy mala pata. Tal vez no se puede dar o no ha visto el doctor ningún caso así. Sin embargo, el gluten sí es una proteína que es pesada de digerir y se dice que parte de la fisiopatología o de la forma como se explica la enfermedad inflamatoria, la enfermedad celíaca, es que el gluten abre esas uniones estrechas, que es justo lo que pasa en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, parecería que el gluten no es muy aconsejable. Sin embargo, yo no quiero que ustedes se obsesionen y se vuelvan como los celíacos, de tomar alimentos sin gluten. No es así, no hay tantos estudios al respecto. Entonces, yo diría que podrían seguir tomando gluten en una cantidad razonable. Sí, podrían seguir tomando pan, podrían seguir tomando avena, podrían seguir tomando centeno y cebada, sin mucho problema. Esto está todavía en discusión. Yo sí, a nivel teórico, claro que hay las bases, ¿no? Que nos permiten pensarlo, pero a nivel práctico, realmente, yo todos los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal que he tenido, si toman algo razonable de pan, no 10 rebanadas de pan, no tienen ningún problema. Aquí hay otra pregunta que también creo que se repite. ¿Es común con la enfermedad comer y tener necesidad de ir al baño inmediatamente? ¿Y qué tan probable es que sea hereditaria en los hijos esta enfermedad? Pues realmente digamos que la enfermedad no es hereditaria, o sea, realmente tiene un fondo genético, pero no se hereda a los hijos ni a los nietos. Indudablemente puede haber agregación familiar, que quiere decir que algunos miembros de la familia, no tiene que ser línea directa, pueden estar afectados. Pueden ser primos, tíos, sobrinos, pero lejanos, o sea, y cuando comen y tienen la necesidad de ir al baño inmediatamente, puede haber dos condiciones. Uno, que tengan una sobreposición de enfermedad inflamatoria con síndrome de intestino irritable, lo cual el comer les estimula el reflejo para evacuar y tengan que ir, o bien que el paciente tenga inflamado el recto y eso le dé la sensación constante o la necesidad de evacuar sin necesidad de hacer nada. O sea, a veces nada más expulsan puro moco o sangre. Entonces sí, depende de estas dos diferentes situaciones. Y bueno, pues por el tiempo creo que hasta aquí dejaríamos las preguntas. Hay todavía muchísimas, pero en nombre de Alfa Sigma queremos agradecerles a todos el haberse conectado con nosotros. Esperamos que toda esta información que nos compartieron los expertos haya sido de utilidad para todos ustedes y bueno, que pueda contribuir a mejorar su calidad de vida. Esperamos tener alguna otra sesión en breve. Pues muchas gracias a todos los expertos, a nuestros ponentes por toda la información que nos acaban de compartir y pues buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias.